Bienvenidos a un estudio más de Escuela Sabática Universitaria. Hoy estudiaremos cómo vencer el pecado. Pablo toma ese tema en Romanos y se lo transmite a sus seguidores, y es que es una de las cosas que más preocupa a los cristianos, porque entregarle la vida al Señor Jesús no significa que dejaremos de luchar contra el pecado. Pero, ¿qué significa entonces? ¿Que el hecho de que tengamos luchas quiere decir que el pecado sigue reinando en nosotros? Vamos a estudiar un poco de eso el día de hoy y deseamos que ustedes nos sigan en la página de el estudio. Vamos a pedirle que se presenten. Iniciamos con mi derecha. Hola, mi nombre es Leonardo Osorio, vengo de Chiapas y estudio la maestría en finanzas. Gracias, Leonardo, por acompañarnos. Y Hola, mi nombre es Iligeni Báez, estudio maestría en finanzas y vengo de Colombia. muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos a... Hola, mi nombre es José Velasco y vengo de la Ciudad de México, soy estudiante de teología. Muy bien, tenemos un teólogo entre nosotros. Para iniciar el estudio, ¿qué les parece si oramos y vamos a pedirle a Iligeni, nuestra dama que está con nosotros, que nos acompañe? Está bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros. Gracias por ello, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Ustedes saben que una de las cosas que siempre nos ha preocupado a los cristianos, y sobre todo cuando estamos apenas creciendo en la vida religiosa, por decirlo de otra forma, es cómo vencemos el pecado, ¿no? Porque ya es de sobra que sabemos que no somos perfectos. Es decir, todos nosotros cometemos faltas, cometemos errores, pero una vez que hemos aceptado a Jesús, se espera que haya un cambio en nuestras vidas. ¿Cómo vencemos el pecado, no? Y Pablo nos ha enseñado eso en el estudio que tuvimos hoy, durante esta semana, de la Biblia, específicamente el capítulo 6 de Romanos. Antes de que empecemos con el capítulo 6, quiero leerles el versículo 20, que es muy importante, del capítulo 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así termina en el capítulo. Entonces, la pregunta natural es, ¿quiere decir que si sobreabundó el pecado y entonces la gracia se hizo más grande, entonces para que haya más gracia tengo que continuar pecando? Y eso es lo que responde Pablo en el capítulo 6. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Cómo es que Pablo dice que nosotros ya no podemos seguir pecando? ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos? Pablo en el capítulo 6 se enfoca en explicar lo que terminó diciendo en el capítulo 5. Exactamente. Una pregunta que uno se hace es, si ya dejé el pecado, si entregué mi vida a Dios, ¿por qué voy a seguir pecando? Y eso es lo que Pablo les explica en este capítulo. Porque uno, al bautizarse, al entregar su vida, está dedicando su vida a Dios. Y al dedicar la vida a Dios, lo que tratamos de hacer es ser ejemplo, ser lo que Cristo hizo cuando estuvo en esta tierra. Correcto. Y Iligeni, ¿por qué crees tú que Pablo dice que ya los cristianos no deberíamos de seguir pecando? Es decir, si nosotros hemos entregado la vida a Jesús, ya no deberíamos de seguir pecando. ¿Por qué? Sí, porque una vez que nosotros hemos tomado la decisión de bautizarnos, en ese momento nosotros estamos muriendo al pecado, estamos rechazando a ese rey, como lo llaman la lección, digamos que es el pecado en nuestras vidas. Morimos, sacamos ese gobernante de nuestra vida y de ahí ya empieza a reinar lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Habla sobre la gracia en nuestras vidas. Son dos señores que nosotros, dos partes a las que nosotros podemos servir, o bien a la gracia o bien al pecado. Una vez nosotros tomamos esa decisión, elegimos por la gracia, por Cristo. Entonces, una vez que el Señor reina en nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos, todo va a ser en camino pues a hacer las cosas correcto, de acuerdo a lo que el Señor manda. Por eso ya nosotros ya no vamos a estar pecando, aunque vamos a tener tentaciones, ¿no? Aunque el pecado va a estar allí.
¿Cómo logramos entender eso, José? Porque Jenny nos está diciendo que una vez que nosotros hemos bautizado, el bautismo de hecho significa una muerte, ¿no?, al pecado, y nacemos a una nueva vida. Pero aún así seguimos luchando contra el pecado. ¿Por qué? Ok, me gusta cómo comienza el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente? En ninguna manera. ¿Es así como va a aumentar la gracia? Seguir en el pecado. El versículo 2 dice, en ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora recordemos que estamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo caído. Y en la parte introductoria dice que la santificación es apartarnos. Ese es el significado de la santificación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que mi vida vaya siendo transformada a cada instante? Bueno, una de las recomendaciones por excelencia es escudriñar las Escrituras. Ahí es como voy a contemplar la divinidad de Cristo y haré el esfuerzo para conseguir la santidad sin la cual no veré a Jesús. Entonces, mientras yo siga estudiando mi Biblia, siga teniendo una relación íntima con Dios, me seguiré apartando para su servicio. Seguiré muriendo al yo y renacerá Cristo en mi vida. Entonces, sí, porque mira, es interesante que Pablo dice, si nosotros ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, no se logra entender, es una dicotomía. Si ya estás muerto... Es por nuestra naturaleza. Nosotros, la naturaleza humana es una naturaleza que va al pecado. En la lección hay una frase que me encantó que explica eso, porque dice, no estar gobernado por el pecado no es lo mismo que no tener que luchar contra él. Y es cierto, o sea, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, y él conoce cuáles son nuestras debilidades, y va a atacar ahí. O sea, cada uno tiene una debilidad diferente, no somos iguales, y el diablo las conoce, y va a ir a esa debilidad, y va a querer que nosotros caigamos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, como dijo Ili, por medio del bautismo, es cuando no luchamos solos, porque si estamos solos, nunca vamos a vencer, estamos contra el diablo, no vamos a poder. Pero al ser bautizados, Dios nos manda el Espíritu Santo, y Él es el que se pone frente a nosotros y nos protege, es como un escudo, y es el que dice, ¿sabes qué? Aquí no vas a entrar. Es que, digamos, sí. Es que se me viene a la mente es cuando un bebé nace. Nosotros morimos a algo y nacemos, una nueva vida. Entonces, cuando un bebé nace, está aprendiendo a caminar, a hablar, a hacer diferentes cosas. Nosotros en el momento cuando bautizamos decidimos morir a ciertas cosas y a nacer y empezar a hacer nuevas cosas, pero eso no es que ayer me bauticé y hoy voy a hacer las cosas correctamente, sino eso es un proceso, y ese proceso me va acompañando el Espíritu Santo, y Dios me va acompañando en ese crecimiento espiritual que voy teniendo. Ese proceso es al que le llamamos en teología santificación. Exacto. Claro, el proceso de santificación. Digamos que el proceso de salvación o la gracia cuando opera en nosotros es cuando de pronto el Espíritu Santo nos está impulsando para aceptar a Jesús, nosotros aceptamos a Jesús, después de eso nos bautizamos, somos justificados, una vez que aceptamos a Jesús somos declarados justos y entonces somos bautizados, ¿no? Una vez que somos bautizados, como dice aquí en Romanos, hemos muerto al pecado. Y para entonces comienza un proceso de regeneración en nuestras vidas. Exacto. Para que cada día seamos semejantes a Él. Una lucha contra nuestra Y naturaleza. una lucha contra nuestra naturaleza. Gálatas 5:17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Una lucha. Están entre lo que desea la carne y lo que desea el espíritu. Cuán importante es que entendamos eso de que como cristianos vamos a tener siempre una lucha contra el pecado, ¿no es cierto? Debemos tener eso bien en mente, porque a veces podemos caer en la idea de, ya me bauticé, fuera los problemas, fuera las tentaciones, a partir de hoy ni una más. No, al contrario, es una lucha en contra de las tendencias que tenemos por naturaleza. Es como quitar un mal hábito, no es de la noche a la mañana, no es tan fácil, es tiempo, dedicación y esfuerzo. Así es aparentemente con el pecado también, porque estamos en un mundo lleno de pecado, el cual estamos siendo bombardeados por todas partes y a cada instante. Y como decía David, el diablo se va a enfocar en nuestras debilidades. Una autora, Elena de White, dice que el diablo no tiene un taller, no tiene una fábrica que diga, tiene un taller de tentaciones. Te busca cuál es tu debilidad
y en esa parte ataca. Correcto. Y eso es importante, decíamos, porque como seres humanos vamos a seguir luchando contra el pecado, ¿no? Y a veces como cristianos caemos y podemos llegar a la desesperación de decir, no, pues yo me he esforzado, lo he hecho, pero siempre he caído, de todas maneras he caído. Me he encontrado con muchachos así constantemente, ¿no? O uno de manera personal también, ¿no? Pero uno, cuando entiendes esto, te das cuenta de que hay una gran diferencia entre cuando vivías antes sin Jesús, cuando no habías aceptado a Jesús, cuando todavía no habías sido justificado, ahora que has aceptado a Jesús y que has muerto al pecado. Vamos a hablar un poco acerca de esa diferencia. Yo la veo en Romanos 6:12, donde dice él, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando dice pues se refiere a lo que teníamos atrás, ¿no? Claro. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuál creen que es la diferencia entonces entre, según este texto, entre lo que éramos antes, lo que somos ahora? Seguimos luchando contra el pecado, pero ¿cuál es la diferencia? Pienso que la diferencia es el remordimiento, el pensar que algo ya está mal. Anteriormente a entregar nuestras vidas a Cristo es como que estoy obrando y no me doy cuenta de lo malo que estoy haciendo. O tal vez sí, pero no me importa. Después de entregar nuestra vida a Cristo, uno siente que está haciendo mal, porque es el Espíritu Santo, la vocecita que te dice, oye, detente, esto no está bien. Y entonces es cuando uno pide perdón. Ya no estamos bajo el dominio de nuestros deseos, digamos. Sí, o sea, muchas veces el deseo es de que, el deseo del ser humano es al mal, aunque uno no quiera aceptarlo. Pero después de eso ya no deseamos lo malo, sino lo bueno, el querer hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muy bien. Por eso entonces Pablo nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, el pecado ya no tiene por qué gobernar sobre nosotros, sino el Espíritu Santo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que dice, Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la gracia y no bajo la ley? ¿Significa que la ley ya no se aplica a nosotros? Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Y diciendo que una de las cosas que Pablo enseña es que el pecado no va a gobernar sobre nosotros, ya no es el rey sobre nosotros. Y por lo tanto,
ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes de irnos dijimos, ¿qué significa estar bajo la ley? Y digo, estar bajo la gracia y no bajo la ley, más bien. José, nos estabas comentando de que Elena White escribió en algún momento sobre que nosotros llegamos en algún momento a decirle al Señor, ¿sabes qué? Aquí está mi voluntad. Cuéntanos un poco acerca de eso. Ok. Lo que necesitamos entender es la fuerza de la voluntad, Ajá. el libre albedrío, lo que yo puedo decidir. Entonces, mi voluntad ya no está el pecado que me arrastra constantemente, sino mi voluntad se la rindo a Dios. Y en ese contexto, Elena de White, la escritora en el libro Camino a Cristo, dice las siguientes palabras: tú no puedes cambiar tu corazón, tú no puedes por ti mismo dar tus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Entonces, vivir bajo la gracia es yo elijo servir a Dios. Yo elijo quién va a ser el Señor sobre mi vida. Ya no el pecado va a reinar sobre mí, sino ahora el Señor. A Él le entrego mi voluntad. A Él le entrego mi voluntad. Yo me rindo ante Él para que Él gobierne mi vida. Así como en un pasado yo me rendía ante el pecado y hacía las cosas del pecado porque era mi deseo, eran mis gustos, eran mis tendencias. Ahora voy a luchar en contra de ello y le voy a rendir mi voluntad a Dios. Correcto. Eso es interesante porque significa entonces que dentro de en nuestra responsabilidad, vamos a decir así, existe el hecho de que podemos decidir a quién darle la voluntad y a quién no. Por eso es el libre albedrío. Exactamente. Sí. Por eso Pablo dice, no puede reinar más el pecado sobre ustedes. Ustedes pueden decidir, porque cuando entregaron a Jesús, el pecado... Y ese punto, ¿no? En cuanto yo decido, Señor, me entrego a ti, creo en ti, te acepto como mi Salvador, ya no puede reinar el pecado en mí. Claro, tendré unas luchas, tendré probablemente algunas caídas, pero mi voluntad se va a doblegar ante Dios. Ahora pregunto, porque es muy interesante, ¿significa entonces que ya no necesitamos la ley de Dios? ¿O cuál sería el papel de la ley de Dios en nuestras vidas ahora que quien reina sobre nosotros es Dios? Los 10 mandamientos, la ley de Dios, siguen vigente. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento, cuando uno acepta vivir para Cristo, no las está cumpliendo porque deba cumplirlas. No es así, sino porque ahora nos nace hacerlo. Por el amor que nosotros sentimos al sacrificio que Él hizo por nosotros. Y queremos vivir de tal manera que sea feliz, de que Dios cuando nos ve en nuestro diario vivir tenga una sonrisa en su rostro. ¿Sí? Hay un versículo que lo aclara, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley no... La ley está. No es que ya se haya descartado porque vamos a ser salvos por gracia, no. Sino que ahora nosotros lo cumplimos porque deseamos cumplirlo. Correcto. Ya nuestra forma de vivir es un cumplimiento de la ley porque ha surgido en nosotros. Es una obediencia por amor. Perdóname que te interrumpa. No. Yo puedo ejemplificarlo así. Soy casado, soy uno de los pocos estudiantes en teología casados. Y en casa, a mí no me gustan los ejotes. Ya lo saben por ahí, si alguien me quiere invitar a comer, no me gustan los ejotes. En primera son verdes y tienen un frijolito medio raro que no ha crecido. Entonces, no me gustan. Me caso y a mi esposa le gustan los ejotes. Yo nunca le dije, ¿sabes qué? No vas a hacer ejotes porque aquí en mi casa no se comen ejotes. No, simplemente un día en una plática lo externo y ella jamás ha cocinado ejotes en casa. Y un día le pregunté, oye, hija, ¿por qué no cocinas ejotes en casa? Dice, porque te amo. Y como te amo, no te voy a dar algo que a ti te desagrade. Claro. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Podremos ejemplificar que la ley, en nosotros que hemos muerto al pecado, hemos nacido a Cristo, es nuestra mayor prueba de amor a Dios. De hecho, Juan dice, ¿no? En esto conocemos que amamos a Dios, ¿no? Exacto. Cuando guardamos sus mandamientos. El amor a Dios se expresa a través de guardar los mandamientos. Y siguiendo el ejemplo que Liliani nos había puesto al principio de los niños, ¿no? Llega un momento en la edad de los niños en que ya no necesitan la dirección de los padres. Bueno, quizás no tanto necesitar, sino más bien comienzan a tener una perspectiva de la vida, a ser responsables de sí mismos. Tomar sus propias decisiones. Y tomar sus propias decisiones. De todas maneras, los padres tienen todavía un rol que hacer en ellos, pero ellos ya internalizaron, digamos así. Y de alguna otra manera es una influencia. Por ejemplo, también en lo personal lo digo y a veces lo platico a mis amigas. A veces me preguntan por qué no voy a cine. Yo nací en la iglesia adventista y a mí
no me anhela ir al cine. Es algo que me lo enseñaron mis padres desde pequeñita y no es para mí ninguna tentación, porque así es como he venido creciendo con eso en mi corazón y es lo mismo Ya con es la un vida estilo de cristiana. vida. Es un estilo de vida, Exactamente. exacto. Y eso es lo que dice ya la ley ya no estamos bajo la ley, como estaban antes los judíos con los ritos, las ceremonias, sino ahora bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la gracia? ¿Cómo vivimos bajo la gracia? ¿Cómo se sienten ustedes cuando de pronto dicen, no, pues yo estoy viviendo bajo la gracia? ¿Significa que puedo seguir pecando? ¿Significa de que vivo con esperanza? Cuando No, nos dicen que vivimos bajo la gracia, hay una cosa que debemos tener clara, Sí. que por nosotros mismos nada podemos. Es Cristo con el sacrificio que hizo en la cruz, que esa es la única forma por la que podemos ser salvos. Nosotros debemos de aceptar ese sacrificio y entonces, como decía José, por el amor, cumplir sus mandamientos y seguir una vida recta. Hay dos caminos, solamente dos, ir hacia el pecado o ir hacia la justicia. Claro. Uno te lleva a la muerte, el otro te lleva a la vida. Uno tiene que elegir y tenemos esa opción, elegir. Dios nos da la opción de elegir. Y Si no te es quieres fácil. morir, órale, te vas por acá. Pero si quieres vivir, ven aquí conmigo. Yo te voy a ayudar a vivir. O sea, tenemos ayuda estando con Él. Hay una frase clave en la lección que dice, la persona que vive bajo la gracia obtendrá la victoria sobre el pecado, porque la ley está escrita en su corazón y el Espíritu de Dios puede guiar sus pasos. ¿Cuánta esperanza puede darnos esto, no? Porque eso significa entonces de que yo ya no estoy preocupado, digamos, por el hecho de que yo quiera ser perfecto y no alcanzo la perfección, porque sé que no voy a alcanzar nunca la perfección. Sin embargo, sé que el Espíritu Santo sigue obrando en mí, está obrando en mí. Claro. Hay una parte de la lección, en los últimos párrafos, que dice que bajo la gracia significa que ya no hay una condenación por la ley en nosotros. Exactamente. Anteriormente la ley me condenaba, A la muerte. pero ahora que ya estoy, vamos a llamarlo así, del lado de los buenos, del lado de Jesús, del lado del equipo ganador, ya no hay una condenación para mí. Ahora, todo lo que yo haga tiene que ser impulsado por el amor a Dios. Y voy a redundar un poquito más en la ley, ¿no? Mi cumplimiento de la ley va a ser por amor. Por lo tanto, esa ley ya no me va a condenar. Ya no va a haber una condenación para mí directamente, sino que la gracia de Cristo Jesús me libra de esa condenación, porque yo voy a estar de su lado y sirviéndole con amor. Y es ahí donde entra lo siguiente. Pablo dice en el versículo 15, ¿qué pues? Si ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna No. manera. En ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, para Pablo hay una cosa muy interesante aquí que nos está enseñando. ¿Es obediencia o es desobediencia, pecar? Así es. O sea, ¿para él es blanco o O es negro? negro. ¿Por qué en el cristianismo tiene que ser así? Aquí No no podemos ser podemos, neutros. aquí no podemos andar con medias tintas. No, en la vida de cristiano no hay grises. Ajá, O eres o no eres. ajá. En Deuteronomio Moisés le dice al pueblo, porque pongo delante de ti como testigos al cielo y la tierra, dos caminos, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Con Dios así es. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, o obedecemos a Dios en amor, porque si no obedecemos por amor, nuestra obediencia es en contra de Él entonces. Y Juan decía, en esto conocemos, más bien dice, el que dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es mentiroso. ¿Por qué? Porque aquel que ama a Dios, que se ha entregado a Dios, digamos, su manera de vivir revela precisamente eso. Por eso Pablo dice, ya no pueden seguir pecando. No quiere decir que el pecado, que no van a tener tentaciones, pero el pecado ya no reina sobre ustedes. ¿Qué se quedan de esta lección de escuela sabática que les gustaría compartir con las personas que nos están viendo? ¿Qué les gustó? En pocas palabras, José. Iniciamos con José y Jenny y terminamos con él. Ok. ¿Qué me quedo con esa lección? De que a pesar de que estoy en un mundo que las tendencias son siempre al mal, de que mi propia tendencia como humano es ir a lo incorrecto, la gracia de Cristo me da la salvación. Que la lucha contra el pecado, que esa separación entre Dios conmigo, que yo como ser humano la he creado por las tentaciones y el pecado, desaparece cuando acepto a Jesús en mi corazón. Correcto. Ahora, a partir de hoy,
En el momento que yo decidí entregarme a Él, obedezco a Dios por amor. Y entonces el pecado ya no rige mi vida. Puedo vivir tranquilo de que llevar una vida recta, correcta, y si tengo algún bache en el camino, habrá alguien que me tienda la mano para ayudarme a salir de ese bache. Como dice el canto, estoy en paz con mi Dios, ¿no? Estoy en paz con mi Dios. ¿Y Jenny? Ok, pues mira, hay dos caminos, uno que me lleva a la perdición y otro que me lleva a la vida eterna. Yo creo que todos queremos tener una vida eterna, que sea feliz, que sea de éxito, y es claro el camino que tenemos que tomar, es el camino que nos lleva hacia Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que tomar esa decisión. No va a ser fácil porque siempre las tentaciones van a estar ahí, estamos en un mundo de pecado, pero el Señor nos ha prometido que va a estar con nosotros en ese camino, en ese proceso de la santificación para llegar a ser cada vez más semejantes a su carácter. Y es como esa entrega que yo tengo hacia Dios, o como la entrega que yo tengo como hija a mis padres, de que lo que comentaba José, el amor que yo tengo por ellos y el respeto que yo tengo hacia ellos me hacen hacer las cosas que están de acuerdo a la voluntad de, o bien de Dios o bien de mis padres. No es fácil porque a veces mis deseos es ir en contra de eso, pero yo sé que el amor y la ayuda del Espíritu Santo me van a ayudar a encaminarme por el camino que me lleva hacia Él. Digamos que ya el proceso no es estar solo. Dios está con nosotros en todo Exacto, momento de la no santificación. estamos solos. Muy bien. Dale. Pablo en esta carta a los Romanos, en el capítulo 6, deja muy en claro que nuestra naturaleza es pecaminosa. Y como decía Ili, están los dos caminos. Nosotros normalmente vamos a irnos hacia el pecado, pero es gracias a Dios y solo por Dios que cuando Él entra en nuestras vidas puede corregir nuestro rumbo y llevarnos hacia una vida eterna. Y todavía nos da una gran promesa que está en Primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuánta paz, cuánta esperanza logramos obtener de estas palabras. Vamos a agradecer a nuestros amigos que nos han acompañado en el estudio. Sin duda alguna, todos estamos preocupados por qué podemos hacer para vencer el pecado, pero estamos seguros de que cuando hemos entregado la vida al Señor, así como Él envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, ha enviado